Muy buenos días, ¿cómo están todos? Esta mañana vamos a compartir Romanos capítulo 7 desde el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal tendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hasta el versículo 20. En esta mañana queremos compartir con un mensaje muy interesante. ¿Quién peca? ¿El hombre o el pecado que mora en el corazón? Muchas personas piensan que el hombre comete el pecado. Cuando una persona comete el pecado, está condenado por los pecados cometidos. Si una persona quiere estar libre de todo el pecado, nosotros tenemos que estudiar el concepto del pecado y los pecados. El pecado es la separación de Dios cuando Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Después de haber comido el fruto de la ciencia del bien y del mal, el espíritu del hombre estaba muerto ante los ojos de Dios, no tenía vida delante de Dios. Así que el pecado es la desconexión del corazón de Dios, el estado espiritual del hombre y totalmente está muerto delante de Dios, no puede oír la palabra de Dios, no puede buscar a Dios, ni tampoco puede entender el mensaje de Dios. Un momento podemos pensar el concepto del pecado y los pecados a través de la gripe. Algunos de ustedes algunas veces tenían gripe. Unas veces al año nosotros tenemos la gripe. Si una persona tiene la gripe, aparecen los síntomas: fiebre, tos, dolor de cabeza, moco, escalofrío. Todos estos son síntomas de la gripe. Un momento podemos ver de qué manera una persona puede recuperarse de la gripe. Si una persona prepara un pañuelo con aguas, cuando pone encima de la cabeza, se enfría la cabeza y puede recuperarse de la gripe. O si uno quita el moco, puede recuperarse de la gripe. No, eliminar el síntoma no es la situación. Primeramente tenemos que descubrir la causa de la gripe. Cuando una persona no puede soportar más por la gripe, visita al hospital y puede recibir la guía del médico. Entonces, el médico primeramente hace análisis y luego el médico piensa la causa de la gripe que comenzó por medio del virus. Entonces, el médico inyecta antibiótico y puede usar la jeringa. Cuando inyecta a través de la jeringa, antibiótico comienza a matar el virus de la gripe. Desde aquel momento comienza a desaparecer los síntomas de la gripe. De la misma manera, si alguien quiere estar libre de todo el pecado, no solamente
tendrán que pensar los síntomas del pecado. Los síntomas del pecado son pecados. Podemos pensar los síntomas del pecado, ¿cuáles son? El engaño, la envidia, lujuria y el enojo. Todos estos son los pecados, son los síntomas del pecado. Cuando el espíritu del hombre está desconectado por el pecado, comienza a aparecer los frutos, los síntomas del pecado, son los pecados. El engaño, la envidia, lujuria, pelea, mala palabra, alguna violencia. Todos estos son los pecados que en la Biblia está escrito. Los pecados son los frutos del pecado. Entonces, si una persona quiere estar libre de todo el pecado, principalmente tendrá que solucionar la causa del pecado. Cuando elimina el pecado, se une con el corazón de Dios, comienza a ordenar su vida, comienzan a desaparecer los síntomas del pecado. Así que Dios envió su unigénito Jesucristo primeramente para solucionar el pecado. Un momento nosotros podemos pensar normalmente cómo una persona piensa cada uno quién es delante de Dios. Una persona que no mata a alguna persona piensa que yo soy un buen hombre, así piensa. Pero Dios ve el centro del corazón de la persona. Cualquier persona que tiene la posibilidad de cometer pecados. Así que si una persona odia, el odio crece cuando uno no soporta más. Puede pelear con alguien cuando la emoción crece más. No puede controlarse, por fin mata al hombre. Aparentemente podemos ver que alguien mató al hombre, quien es homicida, pero Dios ve el centro del corazón de la persona. Todas las personas que tienen el odio en el corazón, significa que todos los hombres tienen posibilidad de matar a cualquier persona. El odio y el homicidio no hay diferencia ante los ojos de Dios. Pero normalmente, como el mundo está dirigiendo nuestra vida, la educación nos ayuda, la ley nos ayuda, nuestra conciencia prohíbe no cometer el pecado. De toda la manera, varias herramientas de este mundo nos prohíbe cómo no cometer los pecados. La educación, la religión, la conciencia, la personalidad y la religión y la moralidad. Todas estas cosas pueden ayudarnos para prohibir cómo una persona no puede cometer pecados. Pero aunque la ley está establecida, cuando el pecado es más fuerte que nuestro buen deseo, ¿qué es lo que sucede? La ley no puede controlar el corazón de la persona, por fin la gente comete el pecado. Así que cuando nosotros vemos superficialmente, hay diferencia, depende de la persona, podemos encontrar que algunos hombres casi son santos. Ellos casi no cometen pecados ni errores. Son muy buenas personas. Otro grupo de la persona que se ven que más o menos cometen errores como la gente normal. Otro grupo de la persona como los presos, casi ellos siempre tienen problemas, cometen errores y pecados. Por medio de ellos muchas personas sufren. Así que muchas personas pueden estimar la vida de la persona por medio de los frutos del pecado. Pero Dios ve el centro del corazón de la persona. El pecado está escondido en el corazón de la persona. Cuando llega alguna ocasión, cualquier momento la gente puede cometer errores y pecados. Podemos pensar
el corazón engañoso y perverso y de los hombres. ¿Ustedes piensan que son buenos o son malos? Anterior clase compartimos sobre un árbol malo. ¿Realmente quién somos nosotros delante de Dios? ¿Somos un buen árbol o un árbol malo? Sí, según la palabra de Dios podemos ver que nosotros somos un árbol malo y delante de Dios. Pero muchas personas no están de acuerdo la maldad que uno tiene, pero un momento podemos suponer. Un ejemplo, cuando nosotros vemos alguna película que hablaba sobre el tema del hombre invisible. Si el caso que cada uno sea un hombre invisible, ¿qué haría? ¿Haría buenas cosas o haría malas cosas? ¿Cómo estaría? Cuando uno tiene mucho deseo de apetito, cuando sea el hombre invisible, ¿qué haría? Iría a algún restaurante, robará o comerá injustamente. Imagínense cuando cada uno sea el hombre invisible, haría lo bueno y lo malo. Quisiera describir el corazón de la persona conforme a la Biblia. La maldad está escondida en el fondo del corazón de los hombres porque el pecado entró en el mundo por medio de Adán, profundamente quedó en nuestro corazón. Así que todos los hombres tendrán que recibir el perdón del pecado. Si uno recibe el perdón del pecado, el espíritu del hombre revive delante de Dios, puede tener comunión con Dios, realmente se llena la alegría, la esperanza en el corazón y de los hombres. Un momento podemos pensar la teoría de fuerza y la teoría de la fuerza. Nosotros vivimos bajo la teoría de fuerza, desde una cosa pequeña. Cuando ustedes quieren almorzar, pueden elegir alguna comida. Hoy, ¿qué comida voy a almorzar? ¿Voy a probar sancocho o voy a probar arroz con pollo? Depende del pensamiento que es más fuerte. Un pensamiento que se inclina en tal lado, la gente puede elegir su comida. Si uno desea comer arroz con pollo, mucho más que sancocho, por fin elige arroz con pollo, puede almorzar. Además, una persona que puede pensar, voy a descansar un poco más o voy a levantarme haciendo ejercicio, depende del pensamiento más fuerte, la gente puede ser guiado. Además, este mundo podemos encontrar muchos países. El país más potente puede controlar el país más pequeño. Por eso, alrededor de nuestra vida podemos ver la relación de la teoría de fuerza. Este capítulo, Romanos capítulo 7, desde el versículo 14, explica muy claramente el trabajo del pecado. Realmente, ¿quién peca? ¿El hombre o el pecado que mora en nuestro corazón? Vamos a ver el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En este versículo está escrito que la ley es espiritual. ¿Qué significa? La ley fue enviada en la época de Moisés. Moisés salió de Egipto. Después de salir de Egipto, él estaba yendo hacia la tierra prometida Canaán. Estaba viajando con el pueblo de Israel. Ellos llegaron al monte Sinaí. Moisés subió al monte Sinaí 40 días y 40 noches. Estaba en la cumbre del monte Sinaí. Recibió la ley de Dios. Aquel tiempo Dios le envió 2 tablas de piedras
Moisés quien recibió 10 mandamientos. Entonces, todo el mensaje de los mandamientos de Dios son muy buenos. No cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás. Todo el mensaje de 10 mandamientos es muy bueno, pero podemos pensar que todo el mensaje que vino de Dios es santo y bueno. Así que la ley que provino desde el cielo es espiritual. Así que este versículo 14 está escrito que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué significa? Vendido al pecado significa que fuimos vendidos al pecado. Si es así, yo soy esclavo del pecado, el dueño es el pecado. El empleado es diferente que el esclavo, porque el empleado puede hacer el contrato de acuerdo de su patrón, de qué hora hasta qué hora puede trabajar. Fuera del horario laboral puede estar libre, tiene libertad. Pero el esclavo no tiene libertad 24 horas, solamente recibe el orden delante de su amo, tendrá que obedecer delante de su amo. Así que el pecado es el dueño, nosotros somos esclavos del pecado. Entonces, el pecado está dominando en el corazón de los hombres. Vamos a ver el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Algunas veces ustedes pueden volver a pensar que, yo no quiero cometer errores, yo quiero ser un hombre culto, yo no quiero enojarme, así uno piensa. Pero lo que uno quiere, no lo hace. Lo que aborrece, hace. Yo no quiero mentir, no quiero robar. Lo que aborrece, eso hacía. Es cierto, ¿no? Esto es el corazón de los hombres, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así Jeremías 17:9 está escrito. Sigamos compartiendo el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este versículo es un versículo muy claramente explica por qué el hombre comete el pecado. ¿Quién peca? ¿El hombre o el pecado que mora en el corazón? Ya no soy yo quien hace aquello. Aquello que significa el pecado. Significa que no es que nosotros cometemos el pecado, sino que el pecado que mora en nosotros. El versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Pueden recordar el mensaje anterior de la clase. Si llevamos frutos malos, reconocemos que somos un árbol malo. Si es así, de un árbol malo lleva frutos malos. Si llevamos frutos malos, nosotros somos el árbol malo. Así que este versículo definitivamente explica que no mora el bien. Así está escrito. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué quiere decir? Cada uno tiene un buen deseo, ¿no es cierto? Si es posible, quiere comportarse bien, o cada uno quiere ser un hombre culto, quiere tener un buen sueño, quiere ser un hombre útil en el mundo. Aunque el deseo del hombre es muy importante, es muy bueno, pero la gente no tiene capacidad. Si el caso que yo quiero cambiar un nuevo auto, quiero comprar un nuevo auto, un auto que vale $50,000. Yo tengo un buen deseo, quiero comprar un nuevo modelo de auto,
que cuesta $50,000, pero si el caso que tengo solamente 100, ¿puedo comprar el auto o no? No puedo comprar porque mi deseo es bueno, pero no puedo comprarlo porque no tengo capacidad. Aunque el deseo del hombre es bueno, no quiere cometer errores ni pecados, pero ¿por qué cae en pecados? Porque la gente no tiene capacidad en el corazón, así que todo el hombre cae en pecados. Este versículo significa así: el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así significa. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Una vez más explica que no es que el hombre comete el pecado, sino que el pecado que mora en nosotros nos hace cometer pecados. Así está escrito. Cada uno está de acuerdo que soy un hombre pecador, soy un hombre muerto espiritualmente delante de Dios. Si es así, ¿qué es lo que necesita? El pecador necesita tener el corazón de los pecadores. Entonces, el comprador de manzanas, si desea vender muchas manzanas a los clientes con humildad, puede acercarse a los clientes y puede informar a todos: señoras, señores, compren las manzanas tan ricas con humildad, ¿es cierto? El pecador debe tener el corazón de los pecadores para poder recibir la gracia del Señor. Un momento, nosotros podemos buscar San Lucas capítulo 18, desde el versículo 9 voy a leer. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así está escrito. Aparecen 2 personas. Primer hombre, quien es fariseo, y el segundo hombre, quien es el publicano. Los 2 fueron al templo para orar, pero el fariseo expresó delante de Dios, él oraba a Dios de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Romanos capítulo 7 está escrito que no mora el bien, pero este fariseo piensa que mora el bien en sí, ¿es cierto? No tiene el corazón del pecador ante los ojos de Dios porque piensa que él era mejor que aquel publicano. Su palabra muestra la condición de él. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él se comportaba muy bien. Además, él pensaba que había hecho muy bueno delante de Dios, con buena condición, deseaba acercarse a Dios, quería recibir la bendición. Es una persona, está muy lejos de Dios, porque la Biblia está escrito que no mora el bien. Sin embargo, otro hombre, el publicano, ¿con qué corazón se acercó a Dios? El versículo 13 está escrito: mas el publicano,
estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Muestra muy claramente la condición espiritual de él. Estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. Significa que no podía alzar sus ojos al cielo porque estaba muy avergonzado delante de Dios. Además, se golpeaba el pecho. ¿En qué momento la gente se golpea el pecho? Si tiene algún problema, no puede solucionar, en aquel momento la gente se golpea el pecho, ¿es cierto, no? Además, confesó delante de Dios: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Se encuentra el bien? No se encuentra el bien. Este hombre estaba muy dolorido, quebrantado su corazón delante de Dios porque no pudo encontrar el bien en su corazón. Romanos capítulo 7 está escrito: no mora el bien. Conforme a este mensaje, aquel publicano tuvo el corazón del pecador, estaba en una condición que podía recibir la gran bendición de Dios. En esta mañana compartimos el tema del pecado y los pecados. Además pudimos estudiar la Biblia. ¿Quién peca? ¿El hombre o el pecado que mora en el corazón? Ustedes pueden contestar muy bien. Entonces podemos reconocer delante de Dios que: Señor, soy un hombre esclavo delante del pecado. Y aunque tengo un buen deseo, por mi fuerza, por mi determinación, no puedo estar libre de todo el pecado. Soy un hombre miserable. Absolutamente necesito su gracia y su obra. Si es así, la salvación estará muy cerca de ustedes. Esta mañana hasta aquí voy a compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.